Seguramente te cabrea bastante que te llamen masajista. Y es normal, a mí también me pasa, porque joder, soy fisio, he estudiado 4 años, más 2 de máster, más no paro de actualizarme, no me compares que yo soy sanitario guapito. Lo que pasa es que, por mucho que nos joda, a efectos prácticos y en base a lo que dice la evidencia y que funciona, la realidad es que ahí fuera hay muchos fisios de clínica que hacen exactamente lo mismo que un masajista. Con la diferencia de que el masajista cobra la mitad y encima tiene bastante más seguridad, porque la falta de conocimiento normalmente hace que te pienses que todo funciona. Y no, esto no significa que el masaje ni que cualquier terapia pasiva en sí sea mala. De hecho, cuando yo acabé la carrera, trataba los esguinces de tobillo de una forma muy parecida a la que te dejo aquí, donde yo básicamente le metía su dosis de terapia manual, que si posteriorizar el astrágalo, que si un poquito de movilización de peroné, que si cirias en el ligamento, luego TENS a nivel de peroneo superficial, ahora encima le metemos un poquito de agujita que es como que mola más, por supuesto explicación del método POLIZ o Peace and Love, hielito que te crío, acompañado de una buena crítica al traumatólogo, porque ¿dónde vas tú, alma de cántaro, a poner escayola en un esguince? Y 10 minutitos con gomitas para activar peroneos tibiales, un poquito de propiocepción y para tu casa. Vamos, que yo en mis inicios ni a un esguince ni a otra patología musculoesquelética nunca dedicaba más de 10 minutos a la sesión para el ejercicio terapéutico. Y por eso, y no sé si estarás conmigo o coincidirás, me alegra muchísimo ver en redes sociales como cada vez hay más compis que están volviendo a hablar de ejercicio terapéutico y más compis que en sus sesiones dedican más tiempo al ejercicio que 10 minutos, sea cual sea la patología del paciente que tiene delante. Además de que a día de hoy no hay ningún esguince de tobillo en cualquier tipo de paciente al que no le dedique más de un 80% de la sesión a trabajar con ejercicio terapéutico. Y vale, sí, he trabajado con deportista de élite, he trabajado en fútbol profesional y es un contexto donde trabajar con ejercicio suele ser más fácil. Pero como te he dicho, es algo que también hago con mi tía Charo, que igual no ha hecho deporte en su vida, si viene a tratarse conmigo un esguince. Y esto no es así porque lo diga yo, ni lo hago así porque yo considere que es lo mejor. Esto lo hago así porque hay gente mucho más lista que yo que se preocupa en investigar a nivel científico qué es lo mejor a nivel de tratamiento para cualquier patología musculoesquelética, y aunque igual no lo sabes porque lo que solemos ver en la calle es diferente, el gold estándar para el tratamiento de cualquier patología musculoesquelética es el ejercicio terapéutico. Y como soy un chapas al que le encanta transmitirte esto, seguramente esa sea la razón por la que llevo 7 años divulgando y 5 dando docencia, en esta clase pretendo contarte un poco de esto, de la importancia que tiene que en fisioterapia tengamos un abordaje activo, basado en evidencia y honesto. Y por eso he creado esta clase donde te explico lo más básico que tienes que saber a la hora de pautar ejercicio dentro del vídeo. A ver, si estás aquí invirtiendo tiempo en verme la cara, doy por hecho que sabes que pautar ejercicio es importante. Y es probable entonces que te hayas preguntado cuándo narices entonces hay que pautarlo, qué ejercicios son mejores para cada patología y dentro de esos ejercicios cómo elegir entre uno u otro. Bien, ¿cuándo tienes que pautar el ejercicio? Para mí prácticamente casi siempre, pero ese es otro debate que dejamos para otra clase. ¿Qué ejercicios son los mejores? Tienes que saber qué ejercicios para o ejercicios mejores no existen. Pero bueno, en mi curso de ejercicio terapéutico tienes una batería bastante amplia. Y la pregunta del millón, ¿cómo elegir entre uno u otro? ¿Cómo mejoro dentro de la selección de ejercicios en base a lo que me pasa a mi paciente? Ese es el objetivo que tengo con esta clase, tratar de ayudarte a contextualizar mejor la respuesta a esa pregunta. Y para ello, lo primero que tienes que tener claro es que rehabilitar no es entrenar a pacientes con dolor. Hemos traído los fundamentos del ejercicio, del rendimiento, y lo estamos aplicando directamente en un contexto de salud o de dolor, y no necesariamente eso siempre es lo más correcto. Conocer biomecánica, saber biomecánica está bien, pero no deberíamos enseñar solo desde las gafas de la biomecánica a la hora de pautar ejercicio con nuestros pacientes. Y eso no significa que nos lo llevemos al otro extremo de la neurociencia y que ahora solo parezca que valga pautar ejercicio neurocognitivo, neurofuncional o neuromecánico. No, tampoco van por ahí los tiros. Cuando yo digo que salgamos de un enfoque biomédico o un enfoque demasiado
centrado en la biomecánica, significa que no caigamos en el error de lanzar mensajes como te duele porque te mueves mal, o te duele porque te falta movilidad, o te duele porque te falta fuerza. Porque eso nos lleva a darle la vuelta a la tortilla y pensar que si el paciente se mueve bien, tiene buena movilidad y tiene fuerza, nunca tendrá dolor. Y lo siento, pero no va así. Hay deportistas de élite, por ejemplo, con muy buena movilidad, muy buena fuerza y movimientos 100% eficientes que tienen dolor crónico. Esto es algo más complejo. Si nos lo llevamos a un caso clínico, para que lo entiendas mejor, esto dentro de un dolor lumbar se traduciría en que no deberíamos echarle la culpa de un dolor lumbar exclusivamente a que flexione la espalda, que tenga una técnica incorrecta de peso muerto, por ejemplo, que dentro de ese peso muerto no active el glúteo correctamente, que tenga un core débil o, que esto también es muy de dolor lumbar y control motor, que es que no active bien el transverso del abdomen. ¿Por qué? Porque todo este tipo de mensajes y valoraciones se traducen en tratamientos muy lineales, muy simples de ejercicio correctivo for the win. Si hay detectado que el problema es que flexionas demasiado la lumbar, pues no la flexiones, que seguro que eso te ayuda a mejorar. O no, ten mucho cuidado con la pelvis porque en retroversión el isquio se activa mal por trabajo excéntrico y eso va a favorecer que tengas dolor. Y activa bien el transverso del abdomen, yo te ayudo con feedback, con ecografía para que esto mejore. Pues cuidado, porque la realidad es que aunque muchas veces este tipo de enfoques nos hace pensar que somos unos cracks, fiera, titanes, mastodontes, figuras, porque parece que hacemos un tratamiento mucho más específico, la realidad es que para mí en muchos contextos no nos diferencia del típico médico que siempre criticamos porque solo manda natación y pilates a sus pacientes y no es nada específico. Porque aunque creamos ser específicos, con este tipo de enfoque seguimos dando en muchos contextos mensajes demasiado estructuralistas para empezar y reduccionistas, porque normalmente, aunque un dolor sea agudo o simple, no debería ser explicado únicamente con factores biológicos, porque podemos seguir generando o directamente generarlas nosotros creencias catastrofistas de miedo, evitación e hipervigilancia que la ciencia hace tiempo que nos dice que pueden ser muy determinantes a la hora de cómo se desarrolla un dolor musculoesquelético. Si esto todavía te suena un poco a chino, te recomiendo bastante este artículo para ponerte en contexto, donde viene a explicar en resumidas cuentas esto que te estoy explicando, que todo lo que sean enfoques, aunque sean a través del movimiento, demasiado centrados en el movimiento en sí o en la estructura que queremos atacar o fuente diana, pueden tener consecuencias perjudiciales aunque creamos que estemos haciéndolo bien. Por eso seguramente hay mucha evidencia también que dice que el ejercicio no funciona tanto. Claro que no funciona tanto, es que no es solo un tema de pautar ejercicio, es un tema de valorar bien al individuo que tienes delante para entender cuándo el ejercicio es bueno en sí por la técnica en sí o la dosificación en sí o por otro tipo de cosas más relacionadas con el mundo psicosocial que también te voy a enseñar en esta clase. Por eso, ahora también dentro del dolor está bastante instaurado lo que es el modelo en activo y ecológico del dolor, donde básicamente se nos viene a decir que esto es bastante más complejo que separar al individuo en tres cajones de factor biológico, factor psicológico y factor social, que todo ello está incrustado dentro de un mismo contexto y que todos estos cajones a su vez son interdependientes y que eso lo tengo que tener en cuenta. Lo vemos también a raíz del caso clínico lumbar de forma simple, pero para que lo entiendas. Si yo tengo un dolor lumbar, que normalmente son inespecíficos, es decir, aunque yo pueda saber qué fuentes pueden ser más determinantes o no, es muy complicado que esa fuente la pueda aislar, es decir, muy pocas veces podrás decir, no, ese es lumbar, o sea, ese dolor lumbar es 100% por el disco. Pues no, igual
Disco tiene un componente nociceptivo, pero ese dolor va a estar influenciado tanto por otras estructuras como por otros factores y va a tener una serie de miedos asociados y va a tener una serie de factores psicológicos asociados, y como el contexto laboral o cualquier historia a nivel de hábitos favorezca que no duerma bien, eso va a estar muy asociado, y como el contexto social no sea bueno, eso va a estar muy asociado, y todo eso a su vez puede determinar en cómo se mueve el paciente y puede determinar en que ese paciente se vaya desacondicionando, y puede acabar determinando que ese mal movimiento o esas adaptaciones de movimiento que va desarrollando influyan directamente en su dolor. Es decir, el cuadro es bastante más complejo de lo que solemos hacer, reduciéndolo a es que te mueves mal. Veamos el caso de mi tía Charo. Mi tía Charo se dedica a la limpieza desde que es joven, es sedentaria, ya acumula diferentes bajas recurrentes, lo cual a su vez le ha desarrollado cuadros de ansiedad porque ve que su situación económica se puede ver influenciada porque empieza a coger miedo a que la acaben despidiendo. Además, por donde trabaja hace turnos de noche, lleva muchísimo peregrinaje médico porque nadie le explica qué narices le pasa a mi tía Charo, y lleva 3 millones de resonancia donde ya se ha comido diferentes diagnósticos exclusivamente basados en la estructura del estilo de, claro, es que tienes una protusión, es que es la edad, es que tienes unas vértebras que parecen las de mi abuelo de 80 años, y por supuesto no hagas nada de deporte. Y mi tía Charo, como ya de por sí era bastante sedentaria, ha ido cogiendo mucho miedo a flexionar la espalda, a una posible cirugía, a moverse, tiene creencias instauradas muy heavy de que su espalda es muy débil, y ha desarrollado patrones muy específicos y protectores porque todo lo que sea no agacharse haciendo una sentadilla, mi tía Charo considera que es muerte para su espalda. Bien, mi tía Charo no existe, pero es un estereotipo de paciente muy probable que te encuentres en el día a día en tu clínica. Y si yo, en una paciente como mi tía Charo, reduzco el tratamiento a, claro, tía Charo, es que la culpa es que no haces ejercicio. Con el ejercicio se va a solucionar todo tu mal. Y ese ejercicio, a su vez, es full correctivo de no flexiones tanto la lumbar, tía Charo, en este ejercicio. Tienes que activar más el core, tía Charo, en este ejercicio. O cuidado con la posición de la pelvis, tía Charo, que te vas a hacer más daño. Aunque yo esté haciendo algo bien, moviendo a mi tía Charo, es muy probable que si el ejercicio lo acompaño con ese tipo de mensajes, a mi tía Charo no le mejoren las creencias instauradas de que su espalda es débil. Porque una cosa es lo que yo demuestro objetivamente y otra cosa diferente es lo que yo creo o percibo. Y os habrás encontrado ya muchos pacientes que te dicen, oye, no, es que yo noto el tobillo inestable. Y tú le haces un test de salto a una pierna y ese tobillo no es inestable, pero su sensación es que sí, porque una cosa es lo que yo percibo y otra cosa es lo que yo demuestro. Entonces, en casos como este de mi tía Charo, si acompañamos el ejercicio con este tipo de mensajes, lo que puede pasar es que mi tía Charo empiece a ganar fuerza en la espalda, empieza a levantar peso en peso muerto, pero te siga diciendo que su espalda es frágil y que no se sienta más segura. Porque no todo está en el ejercicio en sí y en cómo lo dosifico y en qué técnica tiene. Y a eso me refiero con salir de las gafas de la biomecánica. Porque el que yo paute ejercicio en mi tía Charo y que tenga en cuenta no decir nada que pueda suponerle un nocebo, o me preocupe durante la sesión de a través de acciones ir rompiéndole conductas o creencias muy instauradas, también es ejercicio terapéutico. Que yo me preocupe en hacer una exposición gradual a un movimiento que lleva 20 años evitando, para que rompa el chip y entienda que esto no va de prohibir movimientos, sino que va de todo lo contrario, de exponerle a diferentes movimientos para que tenga más recursos en su día a día, porque sorpresa, y esto también se dice poco, el movimiento no es una causa, suele ser una consecuencia, es decir, es un patrón emergente en base a una necesidad que yo me encuentro en el contexto. Va a ayudar mucho a mi tía Charo a mejorar su calidad de vida. Que yo mejore la capacidad percibida a través de
mensajes positivos para que mejoren su autoeficacia y que mi tía Charo, además de tener una espalda más fuerte, sienta que es una espalda más fuerte, es calidad de vida. Que le dé valor a lo social o a su higiene del sueño y trate de mejorar sus hábitos es pautar ejercicio terapéutico. Porque ya te adelanto que en contextos así hay muchas veces donde en una hora de tratamiento no vamos a hacer una mierda hablando mal, como todo lo que tenga que ver con temas sociales estén muy jodidos, o como todo lo que tenga que ver con higiene del sueño esté muy jodido, porque en una hora es muy difícil solucionar todas las consecuencias que puede tener que mi tía Charo lleve 20 años haciendo turnos de noche y no durmiendo como debería dormir. Pues todo ese tipo de cosas las tenemos que ver en contexto y para mí son muy importantes a la hora de pautar ejercicio. Y cuando ves esto con mucha perspectiva, entiendes que las tendencias actuales de reducir el pautar ejercicio a ponernos las gafas de la biomecánica, ponernos las gafas de la neurociencia, muchas veces se siguen quedando cortas por muy mega crack que yo me sienta aplicándolas. Así que en resumen, y es lo que espero haberte transmitido con esta clase, tienes que entender que los hallazgos no apoyan la noción de que los efectos del ejercicio sean atribuibles a los cambios en el sistema musculoesquelético. Esta es la conclusión de este estudio y de muchos otros, donde cuando analizan por qué narices el ejercicio puede ser beneficioso o no, se dan cuenta de que muchas veces los beneficios del ejercicio no solo tienen que ver con el ejercicio en sí, no solo tienen que ver con las técnicas correctas o incorrectas que tengan o la dosis que se aplique, sino tienen que ver con muchos factores que van más allá del ejercicio. Y esto realmente pasa con cualquier otra técnica o herramienta. El que yo tenga en cuenta los factores contextuales, el que yo haga una buena valoración psicosocial de mi paciente, el que yo tenga en cuenta las creencias y expectativas de mi paciente, son variables muy importantes a la hora de pautar ejercicio terapéutico que yo tengo que tener en cuenta siempre, sí o sí, si quiero realmente hacer una pauta individualizada de ejercicio con mi paciente. Y esos son los fundamentos con los que creé mi curso online de ejercicio terapéutico y que espero que a partir de hoy te ayuden a ver a tus pacientes con mayor perspectiva. Con respecto al curso de ejercicio terapéutico, pues tienes que saber que es un curso 100% online que a día de hoy tiene más de 80 clases y donde aprenderás las bases necesarias para planificar, dosificar y pautar el ejercicio terapéutico ante cualquier problema musculoesquelético y desde una perspectiva más biopsicosocial. Un curso que además durante este 2025 tengo intención de que se vayan añadiendo 2 clases nuevas cada mes. Una mía y otra de algún o alguna especialista que me ayuden a llegar donde yo no llego. Un curso donde el acceso lo tendrás para siempre, porque no entiendo que el conocimiento en formato online tenga límites de espacio o tiempo. Y sí, básicamente es como que funciona como una suscripción, pero solo pagas una vez. También incluye recursos y batería de ejercicio, como te decía al principio de la clase, que te facilitarán llevar el ejercicio a tu día a día. Ya somos una comunidad de más de 800 fisios que como tú confían en una fisioterapia más activa y con los que podrás interactuar y compartir dudas y experiencias si lo necesitas a través de una comunidad de WhatsApp. En resumen, es un curso que pretendo que acabe teniendo más contenido que un máster sin que deje de ser accesible. Pues otra cosa que mi mentalidad millennial no concibe es que tengamos que pagar un dineral por formarnos en algo que debería ser parte fundamental de nuestra formación de grado universitario. Y por eso, ya que has llegado hasta aquí, voy a dejar el código JOSEBI20, un código con el que podrás acceder con un 20% de descuento por la confianza y haber visto este vídeo. Recuerda, eso sí, que en mis cursos no hay ni límite de plazas y tendrás acceso para siempre, pero el código no estará disponible para siempre. Así que no lo dejes para muy tarde. Un abrazote.